brazos y piernas moviéndose rítmicamente al compás de un sonido melodioso que se desprende de un instrumento de madera, concebido para hacer volar la mente y llevar el cuerpo a otra dimensión donde cada extremidad desaparece y se convierte en un solo haz de luz desplegándose por el viento y consintiendo con gracia el tablado sobre el que se posa. Pieles transformadas en delicados lienzos que brillan con color propio, entre destellos de azules, rojos y dorados. El arte es una mezcla interminable de sensaciones corporales, expresiones plásticas que se plasman con las manos, pero que se escriben con el alma. En el arte, nos encontramos con un mundo onírico fantástico que pinta de nuevos colores la realidad que nos rodea y nos permite descubrirnos como un todo del que cada individuo es una parte que complementa a la otra. El arte nos ayuda a comprendernos, a criticarnos, a reflexionar sobre lo que nos hace humanos y sobre lo que nos destruye, y a deslizarnos sobre el espíritu de los que nos rodean. Coloreamos en las paredes con crayones antes de poder pronunciar una oración completa. Construimos castillos de arena en el jardín. Nuestra gran misión es recordar que nuestra capacidad de abstraer es tal vez el talento más grande del que hemos sido dotados, y por medio de este podemos construir el mundo que imaginemos con los perfumes y los brillos que siempre hemos soñado. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra emisión de hoy estará dedicada a una muestra itinerante de educación artística realizada el pasado 11 de marzo en las instalaciones del Colegio Aldemar Rojas Plazas de la ciudad de Bogotá. Les estaremos contando acerca de una interesante experiencia sobre la construcción de saberes pedagógicos en la educación artística, de qué se trata, cómo surgen, qué experiencias han desarrollado hasta ahora y de qué manera se involucra la Universidad Pedagógica Nacional en este tipo de iniciativas. También en nuestra sección Contracarátula estaremos hablando con Royman Pérez, uno de los autores del libro Las competencias, interpretar, argumentar y proponer en química un problema didáctico y pedagógico. Bienvenidos. Comenzamos a actuar desde antes de tener conciencia o memoria. Nuestras grandes interpretaciones con llanto incontrolable y gritos imparables se dejan ver desde nuestra primera infancia y de ahí en adelante seguimos aprendiendo a actuar el resto de nuestras vidas. Cada día nos enfrentamos a un tablado distinto y nos desenvolvemos en él usando toda la sensibilidad que hemos aprendido en el calor de nuestro hogar y en la compañía de nuestros amigos. Sin embargo, con frecuencia, olvidamos cómo el arte rodea nuestra vida y penetra nuestro cuerpo con cada bocanada de aire que inhalamos. Y por esta razón, le restamos importancia en la educación formal. En una sociedad donde el conocimiento científico está privilegiado y el éxito se mide con la cantidad de dinero que se obtiene al realizar una actividad, el arte ha perdido un gran espacio y algunas veces parece estar en sus últimos estertores, pues no siempre es fuente de fortunas o de cálculos exactos. Pero no hay que olvidar que en gran parte a través de él hemos aprendido a relacionarnos con los demás. Es una forma de vida. Digamos que todos los seres humanos nacemos artistas. Y de lo que se trata es de desarrollar ese don especial que tienen todos los seres humanos. Y para desarrollarlo no hay como la educación. Y sobre todo la educación artística. Ahora, también puede desarrollarse una perspectiva de hacer de la vida una obra de arte, es decir, conservar todos los elementos de la naturaleza, conservar todos los elementos de la vida y de esa manera nosotros, por el solo hecho de vivir, si conservamos la naturaleza, estamos haciendo arte.
itinerante de educación artística congregó a más de 25 maestros interesados en construir colectivos de saber pedagógico en el campo de las artes. Algunos de los trabajos presentados estuvieron en disciplinas como las artes escénicas, la pintura y la música. La idea surge porque desde hace mucho tiempo en Bogotá, entre maestros siempre ha habido la necesidad de que el maestro sea un creador, un investigador, un inventor de mundos. Y una de las posibilidades es el arte. La ciencia también le da esa posibilidad al estudiante y al maestro. Ahora, después del foro del 2004, surgió la necesidad de que los maestros empiecen a ser reconocidos y a ser visibles en el mundo de la profesionalización del artista. Y esa profesionalización como docente la tienen que ofrecer las universidades. Este proyecto ha hecho tanta insistencia no solamente en hablar de la importancia del colectivo, sino en construir en colectivo, y el día de hoy pues es parte es como colocar en acción eso que hemos venido desarrollando durante varios meses con los maestros, y es la posibilidad de crear con otro una serie de acciones pedagógicas en los distintos lenguajes artísticos. Sabemos que este es un proceso largo, sabemos que esto solamente a largo plazo va a romper con la cultura del solicismo en la que están los maestros en las escuelas y en los colegios. Sabemos que solo a largo plazo va a influir las políticas educativas del distrito y del país, pero sabemos también que estos son los primeros pasos y que son fundamentales. La idea de los colectivos de saber pedagógico en educación artística surge en un foro realizado en el 2004 por la Secretaría de Educación, en el que intervinieron varias instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional. En este foro se presentaron trabajos de todas las localidades de Bogotá, y fue tanto su impacto que la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica decidieron crear un espacio para que los docentes invitados pudieran proponer sus propios trabajos de investigación que fueran extensivos a todas las escuelas del país. Esta construcción de expresiones no se hace en solitario, se tiene que hacer con otro, con los otros, y entonces en ese sentido adquiere es fundamental el poder ir construyendo espacios donde nos encontremos, donde reconozcamos los intereses conjuntos o las diferencias que tenemos con los otros. Llegamos corriendo, buscando con ansiedad el cuarto donde debemos cambiarnos. Todavía estamos agitados y nuestra respiración retumba en las paredes. Regresa como un eco armonioso a nuestros oídos y se transforma por nuestra sangre para mezclarse con el latido rítmico de nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo se convierte en una orquesta dispuesta a interpretar con movimientos y saltos su música inefable. Intercambiamos algunas prendas, nos medimos distintos trajes y ajustamos el maquillaje. Cerramos los ojos y los apretamos. Un sudor relajante recorre nuestra espalda y calienta nuestra garganta. Estamos listos para salir al escenario y dejar escapar a través de nuestra voz esos pensamientos que se han vuelto palabras. El arte es ahora nuestro vehículo para comunicarnos con el mundo. En esta trayectoria, digamos, como docente con niños, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido del arte, sobre todo en términos de la pedagogía? ¿Cuál es el sentido del arte para los niños? ¿Cómo llegamos como maestros o como artistas a ocupar un lugar con ellos y hacer que ellos de alguna manera no solamente se sensibilicen e interesen, sino que logren también extraer del arte lo que el arte les puede aportar a su esencia como humano? Entonces, en esa búsqueda lo que uno hace es indagar por materiales, por temáticas, mirar las metodologías,
y bueno, creo que un poco eso es lo que nos mantiene vivos en el arte como maestros, intentando pues, buscar caminos cada vez diferentes, respondiendo también como a las nuevas generaciones, ¿no? Que buscan cosas muy distintas. Lo que estamos haciendo es construyendo lo que hemos llamado un mandala, un centro de poder, intentando a través de la intervención de personas que se han acercado a la obra y de distintos materiales, de producir algo que genere desde un inicio que nosotros propiciamos como una serie de acciones plásticas alrededor de ese origen, de ese inicio, y que más adelante intentaremos fragmentar, distribuir por distintos puntos de la ciudad, intentando construir ese gran mandala que necesitamos para nuestra ciudad y digamos tornando las miradas hacia ese centro de poder desde lo plástico como un espacio de poder también. Pues el arte forma personas seguras en sí mismas en la medida en que cuando un niño empieza a hacer arte, trabaja espontáneamente. El arte hace que ellos hagan sus labores más fácilmente, trabaja, además al hacerlo espontáneamente estamos afirmando la memoria, la atención, la concentración, y cuando ellos hacen ese trabajo desarrollan mucho la creatividad. Cuando están en escena, ellos son responsables de su acto. No siempre se prepara para la escena, se prepara para su formación integral, pero saben qué es lo que están haciendo porque lo hacen a conciencia, lo hacen con voluntad. Entonces, en ese orden de ideas, ellos trabajan el arte de una manera que les sirve para su formación y son seguros. Los niños, además, en el trabajo que hacen a nivel corporal, a nivel de desarrollo rítmico, la afirman nomás en el caminar bien, en el cantar afinado, en el pintar, un trazo seguro, se van desarrollando otras capacidades que van acordes, no solo se vincula lo corporal con lo cognitivo. Entonces, por eso nosotros trabajamos desde varias dimensiones, lo fisiológico, lo cognitivo, lo actitudinal, la dimensión de lo emocional, y esas al relacionarse hacen que la persona sea más segura. Cuando el otro entiende que yo tengo una posibilidad desde lo que me ha entregado el universo, que es el mundo de familia, la escuela, mis amigos, cuando el otro entiende esa posibilidad mía, empiezo a generar tejido social. Cuando en la escuela se reconoce el trabajo de los otros, cuando en la escuela se reconoce que cada quien tiene una posibilidad única y una riqueza para entregar en ese espacio social, en ese momento podemos hablar de una escuela que realmente construye pensamiento desde lo colectivo. Ese pienso que a nivel histórico es uno de los papeles importantes que tiene el trabajo del arte en sí. Y si nosotros como maestros de educación artística entendemos que ese encuentro con los niños es no solo de entregarles una cantidad de información, sino desde ese crecimiento de seres humanos, este país tiene que transformarse. Y el tejido social realmente sería un tejido, no una colcha de retazos como a veces sucede con individualidades. A lo largo del proceso de estudiar artes escénicas me di cuenta
que el teatro le ofrece a uno varias cosas, que es, la primera es una visión de mundo diferente, ¿sí? a lo acostumbrado. La segunda es un autoconocimiento, conocimiento del ser, una búsqueda del ser propio. Y la tercera es ya una cuestión estética, ¿sí? Entonces, cómo el teatro, por medio de mi cuerpo, de la persona que soy, puedo decir algo frente a la sociedad, ¿sí? Eso, digamos, es como la relación que hay entre el teatro y la persona que soy yo. Se mantiene mucho lo afectivo entre los maestros que trabajamos el carnaval, los niños, las personas que llamamos amigas del carnaval. Hay unos lazos de afecto muy importantes que en el proceso educativo son claves. Tenemos mucho apoyo entre nosotros a partir de las diferencias de cada persona y de los intereses. Si a alguien le gusta, por ejemplo, mucho el cine, entonces cuenta sobre cine, al que le gusta mucho sobre ciencia, habla sobre ciencia, y todos tenemos una comunicación muy importante en eso. Y pues la ayuda emocional que recibimos entre todos para mantener un proyecto de esto. La Casa de la Cultura de Suba se desarrolla un proceso, digamos, de profesionalización con los muchachos. Son 9 muchachos que están, digamos, hace 2 años y medio practicando teatro. Ellos entraron por un taller de teatro de 50 horas. ¿Sí? Ellos decidieron quedarse, hacer teatro, y pues ofrecimos la posibilidad de una profesionalización, que es el proceso en el que estamos. Ahora, el teatro que les ofrece a ellos, ¿sí? Les ofrece digamos, una visión de la realidad diferente, ¿sí? En esa medida que ellos comprenden una visión de la realidad, están construyendo ¿cómo decirlo? Están construyendo su propia personalidad. La Secretaría de Educación de Bogotá, en su Plan Sectorial de Educación, ha definido el programa de transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, y allí en el capítulo de formación de educadores ha considerado pertinente apoyar redes de saber en diversas disciplinas, y concretamente en lo relacionado con la expresión artística que trabajan los docentes en las escuelas y colegios de Bogotá. En ese sentido, se ha invitado a participar de esta red de saber pedagógico que viene coordinando la Universidad Pedagógica Nacional, con el interés que los maestros de expresión artística se integren, intercambien sus saberes, den a conocer sus prácticas pedagógicas, sus métodos, sus formas de enseñanza, se socialicen, se colectivicen, y en esa medida obtengan riqueza mutua para llevarla en doble vía a sus establecimientos educativos. Apoyar la educación artística es otra forma de construir país. A través de ella podremos enseñar a nuevas generaciones acerca de los valores que debemos solidificar para crear una sociedad más democrática, donde reine la convivencia y la tolerancia, y donde todos tengamos acceso a las oportunidades. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección Contra Carátula, el espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Royman Pérez, que nos va a hablar acerca del libro Las competencias, interpretar, argumentar y proponer en química, un problema pedagógico y didáctico. Bueno, profesor, bienvenido, y hablemos un poco de qué se trata esta publicación. Gracias. El libro recoge los resultados de 2 proyectos de investigación que se realizaron en 2 colegios de Bogotá, uno privado y otro oficial, con estudiantes del grado 11º y del grado 10º de educación media. En esa investigación participaron las profesoras titulares de los colegios, profesoras de química. Bueno, hablemos ahora acerca de los resultados que arrojaron estas investigaciones. Bueno, en primer lugar, explorar sobre los problemas que implica la investigación en el aula, sin alterar la organización de la institución. Y en segundo lugar, contrastar
una propuesta didáctica sobre la enseñanza de la química en donde se cambia totalmente una didáctica fundamentada en la transmisión, repetición de contenidos de los libros a un trabajo realizado con los estudiantes en donde ellos tendrían que reconstruir y construir sus competencias, interpretar, argumentar y proponer, y que leyeran, hablaran y escribieran en el lenguaje propio de las temáticas de las cuales se hizo objeto de trabajo en el aula. Me imagino que fue muy enriquecedor trabajar con alumnos de estos grados de colegios. ¿Cómo fue la experiencia de haber hecho estas investigaciones con ellos? Bueno, en primer lugar, podemos decir que las metas trazadas inicialmente no se lograron en su totalidad, pero debemos destacar que los resultados nos muestran un cambio de actitud tanto en estudiantes como en profesores en cuanto al cambio que implica hacer una didáctica fundamentada en la transmisión-repetición por otra en donde los muchachos tenían que crear sus propios modelos explicativos y sustentarlos con los demás. Y en síntesis, los resultados nos muestran que es posible hacer una didáctica de la química distinta a la tradicional, y además que se puede hacer de la investigación en el aula de clase una actividad natural, connatural del ejercicio de la labor docente. Bueno, profesor Royman, ahora, ¿qué se pretendió lograr con estos proyectos de investigación? Bueno, inicialmente nos costó mucho trabajo la convocatoria para que ellos se metieran en ese tipo de trabajo. Su timidez inicial, la falta de costumbre de hablar en público, de discutir y sobre todo de sustentar sus propios principios. Es decir, lo que ellos interpretaban le era muy difícil, pero poco a poco se fueron acercando, incluso los profesores se fueron acercando a ese ámbito y podemos afirmar al final que fue un éxito. Es decir, el cambio de actitud fue para nosotros un indicador de que sí se puede hacer ese tipo de trabajo en el aula. Bueno, muchísimas gracias al profesor Royman Pérez por acompañarnos en esta sección Contra Carátula con esta publicación que también demuestra que los estudiantes pueden hacer múltiples aportes para la tarea de didácticas en las aulas. El día de hoy asistimos a un evento lleno de movimiento y color en el que pudimos entender cómo el arte nos transporta a las más secretas fantasías y cómo se convierte en un vehículo para expresar nuestros sentimientos e inquietudes. Los esfuerzos por implementar políticas de enseñanza en educación artística no deben cesar, por eso el trabajo de los colectivos de saber pedagógico es fundamental. Estaremos pendientes acerca de los resultados de estas reflexiones, esperando que se conviertan en propuestas concretas en corto plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces.